está muy bien que empieces por esta pregunta porque mucha gente no conoce exactamente qué es lo que le sucede o no sabe exactamente que lo que le sucede es un problema de ansiedad, porque no asocian algunos síntomas con que es realmente ansiedad. Y lo veo mucho en los comentarios que hay en los vídeos de mi canal de YouTube, a muchísima gente preguntándome, me pasa esto, esto y esto es ansiedad. Y la respuesta concreta es que la ansiedad suele tener una serie de síntomas. Los más frecuentes son sensación de presión en el pecho, que se traduce también como falta de aire o sensación de falta de aire o dificultad para respirar. Esto es debido a que aumenta la tensión muscular y los músculos que hay entre las costillas se tensan un poco más, con lo cual la gente al tratar de llenar los pulmones de aire nota como si fuera un corsé o como si le apretara por aquí. Realmente es importante decir que esto no va a generar un problema, las personas no se ahogan o no les falta realmente el aire por tener ansiedad, simplemente tienen la sensación de tensión y esas sensaciones se traducen en que les cuesta más llenar los pulmones. Es el principal síntoma, con diferencia. Luego también síntomas que tienen que ver con el corazón, que puede ser taquicardia, es decir, el corazón se acelera, o puede ser un cambio de ritmo con bombeos fuertes, lo que llamamos palpitaciones, que es el corazón va normal, pero de vez en cuando hace pum, 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 3 o 4 latidos muy fuertes y la persona cuando los siente se asusta realmente, porque el primer pensamiento que le viene a la cabeza es me va a dar un ataque al corazón y me voy a morir o me está pasando algo raro, ¿vale? Entonces tengo que ir a urgencias. Muchas veces es esa necesidad de pedir ayuda porque notan que algo raro pasa en su corazón y no es nada más que una respuesta de ansiedad. Se nota también, por ejemplo, sudoración sobre todo en las palmas de las manos, por ejemplo. Se nota hormigueo, sensación de hormigueo en la zona de los labios, sensación de mareo que proviene de una hiperventilación, como se respira a un ritmo diferente, el cerebro recibe una cantidad diferente de oxígeno y eso genera sensación de mareo o de irrealidad. Es importante decir que esto tampoco es dañino para el cuerpo en sí, pero sí que es muy molesto y por eso la gente que tiene esa sensación de mareo pues se preocupa bastante. Luego, el pensamiento suele ir a una velocidad un poco mayor. El pensamiento va más acelerado, generalmente con pensamientos negativos o catastróficos. Y unas reacciones de conducta como de temblores, por ejemplo, y una mayor irritación hacia el entorno. Existe una predisposición más a la defensiva, como si el entorno tratara de atacarnos. De hecho, la gente que tiene ansiedad habitualmente lo que le sucede es que discute bastante con la gente de su entorno, por ejemplo, su pareja o sus compañeros de trabajo, y es porque notan con mucha más frecuencia que el entorno es hostil, que el entorno es atacante. Entonces, cualquier cosa neutra la pueden interpretar y se ponen a la defensiva y tienden a atacar. Entonces, hay muchos síntomas, los principales son estos, los que acabo de decir. También es verdad que las personas que tienen ansiedad no tienen por qué tener todos estos síntomas, ¿vale? Podrían tener 2 de estos síntomas o 3 de estos síntomas, por ejemplo. Hay muchas veces en donde no nos notamos nerviosos. Es decir, la gente piensa que ansiedad, por ejemplo, es notar temblores y estar nerviosos. Y no tiene por qué. Se puede tener ansiedad, efectivamente, y tener un estado, una sensación de calma corporal. Calma en el sentido de que no nos notamos intranquilos, no nos notamos inquietos, no temblamos, por ejemplo. Pero sí que es verdad que hay determinadas partes de nuestro cuerpo que empiezan a reaccionar de una manera directa a esa ansiedad. Las partes de nuestro cuerpo que reaccionan de manera más directa son sobre todo dos. Una es el sistema digestivo y otra es los músculos de la espalda. Por eso, porque aumentan la tensión y eso genera molestias musculares, sobre todo en la espalda. Por eso las personas que tienen ansiedad van a tener molestias digestivas, ardores o digestiones pesadas o sensación de que están haciendo continuamente la digestión y van a tener también dolores en las lumbares o en las cervicales, fruto de esa ansiedad. Insisto, no todas las personas con ansiedad tienen estos, pero son unas de las reacciones más frecuentes. Por no hablar también, por ejemplo, del insomnio. Las personas con ansiedad suelen dormir mal, ya sea porque tardan más en conciliar el sueño o porque concilian el sueño y luego se despiertan. Por ejemplo, se despiertan a medianoche y luego no consiguen seguir durmiendo. Entonces, es muy cierto lo que acabas de decir, que la gente no siempre encuentra una relación directa, pero cuando en las consultas de psicología preguntamos por este tipo de cosas, vemos que efectivamente hay una casación total entre estos síntomas físicos y el problema de ansiedad.
La aceptación de que tenemos ansiedad parte del conocimiento de que lo que tenemos es ansiedad. Es decir, para aceptar que tienes un problema de ansiedad, lo primero es reconocer que lo que tienes es ansiedad y no otra cosa. Entonces, la principal vía es detectar que efectivamente estás teniendo un problema. Entonces, una vez detectas que es ese problema, es un poco más fácil que lo aceptes, ¿no? Lo segundo, asumir que la ansiedad no es un problema que suela pasarse solo con el tiempo. Porque muchísima gente dice, no, no, ya se me pasará. Nosotros en la consulta de psicología, hemos visto a personas, por ejemplo, los últimos pacientes que tenemos con ansiedad tienen 52 y 55 años, te estoy hablando de 2 casos que tenemos ahora en consulta, y llevan con un problema de ansiedad desde los 18. Hemos tenido ya muchos pacientes con esta edad que en un plazo de unos 6 meses solucionan totalmente la ansiedad. Entonces, eso a mí personalmente me parece triste cómo una persona se ha pasado la inmensa mayor parte de su vida sufriendo un problema y en 6 meses de tratamiento consigue deshacerse totalmente de ese problema, porque busca esa solución. Entonces, lo principal es asumir que la ansiedad no suele ser habitualmente un problema que se pase con el tiempo. Es más, hay formas de ansiedad como los ataques de pánico, que también se llaman crisis de ansiedad o crisis de angustia, que el problema se va agravando a pasos agigantados a medida que pasan los años, hasta el punto de que las personas empiezan a generar agorafobia. La agorafobia es el miedo a salir a espacios abiertos o a ir a determinados lugares, como por ejemplo centros comerciales o conciertos, en los cuales no es fácil salir o en los cuales uno tiene miedo a montar un espectáculo si le da una crisis de ansiedad. Y esto surge de un mal día en donde uno tiene una crisis de ansiedad que piensa que se va a morir y a partir de ahí empieza una continua evaluación de su cuerpo por miedo a que eso vuelva a suceder. Y eso hace que la persona con ataques de pánico esté continuamente observando su cuerpo con un nivel de malestar elevado. Eso genera, a su vez, que se sienta ansiedad y que el corazón vaya con más frecuencia dando palpitaciones fuertes y que la persona empieza a dejar de hacer cosas habituales por miedo a que le den en la calle y monte un espectáculo, haga el ridículo o tenga un problema de salud y se muera en la calle. Entonces, lo principal es eso, pensar que muchos de ellos no pasan con el tiempo y a veces se agravan. También es importante darle la importancia que se merece al problema, porque mucha gente piensa que, bueno, es ansiedad y ya está. No, no, a ver, la ansiedad es necesario tratarla y es un problema sobre el que se tiene que tomar conciencia. Y no tiene sentido convivir con un problema severo de ansiedad, quitando la importancia, diciendo, no, bueno, no pasa nada. No, sí pasa, porque te está afectando ya no solo a tu vida física, sino también a las relaciones sociales. Y te va a afectar a la longevidad también. La doctora Elizabeth Blackburn, en este libro, que os recomiendo, El efecto telómero, en este libro habla de la relación que hay entre la ansiedad o el estrés y la longevidad y la salud física. Y nos dice que hay determinados comportamientos eh, que, que si se llevan a cabo de manera continuada aumentan la ansiedad y eso nos acorta la vida y nos hace enfermar con más facilidad. Y hay otros comportamientos como la alimentación sana, por ejemplo, descansar por las noches, el ejercicio, el deporte, que lo que hacen es proteger los telómeros. Los telómeros es la parte extrema de los cromosomas, donde se conservan los genes, la información genética, proteger los telómeros y eso nos lleva a vivir más tiempo, más felices y con más salud. Entonces, asumir que la ansiedad no es un problema es ignorar el efecto que está causando en algo tan importante como nuestra longevidad. Y luego el último punto tiene que ver sobre todo a las personas que tienen hijos, que se preocupan muchísimo más por la salud de los hijos e invierten mucho más en atención psicológica de los hijos que en la propia. Hay muchos padres y madres que ante cualquier problema psicológico que puedan tener sus hijos le dan prioridad y hay padres y madres que se pasan 20 o 30 años sufriendo algún problema de ansiedad o de depresión, por ejemplo, y no le ponen solución. Entonces hace falta invertir en la salud personal también, darle prioridad. A ver, ahí hay, por ejemplo, dos factores principales. Uno de ellos, si nos centramos en la historia de vida que hemos tenido,
Uno de ellos es nuestra información de lo que es la ansiedad. Porque como comentaba antes, cuando una persona sufre, por ejemplo, un ataque de pánico y no lo gestiona bien y no recibe buena información sobre lo que es un ataque de pánico, tiende a preocuparse cada vez más y cada vez con más intensidad y pierde una calidad de vida tremendísima por no saber gestionar mejor esta situación. Entonces, algo que a una persona le haya podido pasar a los 17 años le puede marcar la vida de una manera radical durante todo el espacio de vida, todo, absolutamente, y cada vez va a peor. Y esto se soluciona de una manera relativamente rápida y sencilla si se pide atención psicológica y se recibe tratamiento lo más cercano al primer ataque de ansiedad. Entonces, esto podría ser un motivo. Otro motivo podría ser la carencia de habilidades sociales. A lo mejor una persona va sumando ansiedad porque a lo largo de su vida va sumando conflicto tras conflicto tras conflicto. Por ejemplo, una paciente que tengo ha perdido unas 17 veces su trabajo en los últimos 5 años. ¿Y por qué pierde su trabajo? Porque no sabe manejar determinadas situaciones de conflicto social con compañeros de trabajo o con sus jefes. No sabe manejarlos. Entonces, cada vez que pierde un trabajo se agobia más, porque mira hacia atrás en su vida y se da cuenta de que ha ido saltando de trabajo en trabajo y eso rebaja muchísimo su autoestima. O las personas que tienen conflictos de pareja y pierden una pareja por no saber manejar la relación y luego empiezan otra relación con una pareja nueva y al cabo de 4 o 5 meses rompen esa relación porque no saben enfrentarse a esos conflictos de una manera asertiva. Entonces, una de las cosas que necesita la gente es aprender habilidades sociales para manejar mejor su vida y disminuir su nivel de ansiedad. A ver, es importante decir que el uso de fármacos puede resultar de interés para reducir los síntomas, pero no tiene sentido tratar solo la ansiedad solo con fármacos en la inmensísima mayor parte de los casos, porque la ansiedad no es en sí el problema y la gente debe de entender esto. La ansiedad no es el problema, es el síntoma del problema en la mayor parte de los casos. Es el síntoma de que algo sucede y hace falta gestionarlo. Yo lo comparo para que la gente lo entienda con mucha facilidad, como cuando vas conduciendo un vehículo y se enciende la lucecita del combustible y hace bim, 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 ¿no? Vale, pues la lucecita esa que puede ser molesta y el pitido ese puede ser molesto, no tiene ningún sentido tratar de tapar esa lucecita, porque el problema no está en la lucecita, el problema está detrás de la lucecita, en otra cosa que hay en el coche que no es la lucecita. Entonces, si lo que hacemos es coger un fármaco y poner la pastilla encima de la lucecita, ponemos una píldora ahí bien grande encima de la lucecita para no verla, la lucecita desaparece y parece que todo va bien. Pero ¿qué va a suceder al cabo de 15, 20 o 30 kilómetros? Pues que vamos a tener un problema muy gordo y ese problema a lo mejor va a requerir una intervención mucho más severa y un tratamiento mucho más severo. Entonces, los fármacos lo que nos permiten es rebajar el nivel de intensidad para que la persona tenga más capacidad para gestionar el origen del problema. Porque a lo mejor esa lucecita chisporrotea mucho y pita con tanta intensidad que no nos podemos concentrar a la hora de conducir ni pensar en lo que está sucediendo. Y eso le sucede a mucha gente cuando la ansiedad es tremendísimamente alta. Entonces los fármacos pueden ayudar a bajar, pero hace falta ir a la raíz del problema. Una vez encontramos la raíz puede estar, como acabas de comentar, en los pensamientos negativos. ¿Y cómo trabajamos los pensamientos negativos? En psicología utilizamos una técnica que se llama discusión de pensamientos negativos con nuestros pacientes. Enseñamos a nuestros pacientes a discutir los pensamientos que tienen. Es un conjunto de preguntas que deben ser formuladas por un profesional y a ayudar con ellas al paciente a investigar con respecto a su problema. Yo tengo estas preguntas colgadas en internet, en mi página web. La página web de la consulta es miconsulta.es, muy fácil de buscar. Entonces, si se pone Fernando Pena, miconsulta.es, y se pone discusión de pensamientos, o componer discusión de pensamientos Fernando Pena en Google, aparece directamente ese artículo en donde viene una serie de preguntas que son las preguntas de discusión de pensamientos. Entonces, cuando una persona tenga un pensamiento negativo o distorsionado que le genera ansiedad, identificará enseguida cuándo podría ser distorsionado cuando nota ansiedad ante ese pensamiento y nota un malestar elevado.
tendría que revisar ese conjunto de preguntas y, como digo, si están formuladas por un profesional mejor, porque hay veces en donde hace falta ahondar más en alguna de las respuestas que se da a esas preguntas para conocerlo mejor. Pero para tener como una guía fácil de manejo, sí que le aconsejo a la gente que busque esta página y que tenga esa relación de preguntas. Las causas pueden ser muy variadas. Normalmente se suele hablar en psicología de que hay dos pilares básicos de la ansiedad. Por una parte está el pilar más genético o orgánico, es decir, hay una base genética en mucha gente, muchísima gente, que las predispone a sentir ansiedad. Y hay gente que por la carga genética que tiene, pues van a ser personas ansiosas, porque probablemente ya sus padres o sus abuelos pues ya tenían un cierto nivel de ansiedad. De igual manera que, por ejemplo, los trastornos como fobias o como trastorno obsesivo compulsivo o como la depresión tienen una carga genética. Pero luego hay otro pilar muy grande y este pilar segundo puede equilibrar el primero, es decir, puede rebajar la fuerza que tiene la carga genética y puede incluso anular esto para que, en función de lo que pase en ese segundo pilar, pues la persona tenga más ansiedad o menos. Y ese es el entrenamiento en habilidades. Esos son los comportamientos que lleva a cabo. Entonces, ahí están un entrenamiento en la forma de pensar, que es lo que comentábamos antes y que se hace de manera habitual en las consultas de psicología, y un entrenamiento en habilidades sociales, como también comentábamos. Una persona, por ejemplo, que no sepa lo que es la asertividad, que no conozca varios métodos para enfrentarnos a un conflicto, que no sepa técnicas para decir que no, por ejemplo, que es algo fundamental. ¿Qué va a suceder si yo le digo a un compañero de trabajo, oye, ¿te importa llevarme a casa cuando salgamos de trabajar? Y ese compañero resulta que tiene prisa por irse a su casa, pero como no sabe decirme que no, me dice, bueno, va, venga, te llevo a casa. Y cuando estamos en su coche y yo voy en el asiento del acompañante y yo voy contándole cómo me ha ido mi jornada laboral, esa persona cómo va a estar? Va a estar con una frustración tremenda porque va a pensar, yo quería irme a mi casa y por no saber decir que no, pues estoy enfrentándome a esta situación. Entonces la gente va comiendo esa frustración y le irrita. Hace falta que aprendamos a manejar entonces nuestra ira y darnos cuenta de que lo que nos genera nuestra irritación no está fuera de nosotros, que es otro error gordísimo que comete la gente. La gente piensa que son los demás los que me irritan, que es el comportamiento de la gente los que me irritan. Por ejemplo, tengo un paciente que le genera mucho malestar, por ejemplo, pues que su pareja no ponga las cosas en la nevera de una manera determinada. Y dice, me irrita mucho a mi pareja porque pone las botellas de agua arriba, cuando las botellas de agua, por su peso, tienen que estar en la bandeja de abajo. No sé por qué cada vez que hablo en la nevera, el agua está arriba y la leche está abajo, cuando tiene que ser al revés. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿qué te irrita? Me dice, me irrita mi pareja. Entonces, una de las cosas que le enseñamos a pacientes como este y como mucha gente tiene ansiedad es que la irritación no está fuera de ellos, está dentro de ellos. Una de las cosas, por ejemplo, que causa irritación es el pensamiento de ojalá los demás se parecieran más a mí. Y si las personas tienen ese pensamiento en la cabeza, ojalá los demás se pareciesen más a mí, va a generar irritación. Muchas de las cosas que nos molestan en nuestro día a día es porque queremos que los demás se parezcan más a como nosotros somos. Eso es tratar de dominar el mundo, de controlarlo, haciendo que el mundo sea nuestra imagen y semejanza, como nosotros pensamos y como nosotros nos comportamos. Y no estamos dando la libertad individual a los adultos que nos rodean de tener un comportamiento propio y ser diferentes de nosotros. Entonces yo invito a la gente que está viendo esta entrevista a que piense qué cosas te molestan o te irritan de la gente de tu entorno, de tu pareja, a lo mejor de compañeros de trabajo, y piensa si detrás de alguna de esos ejemplos está el ojalá los demás se parecieran más a mí, ojalá esa persona, compañera de trabajo o mi pareja, tuviera este comportamiento porque yo lo tengo. Y es un ejemplo muy sencillo de cosas que hacemos en la consulta de psicología para disminuir el nivel de irritación y con ello se baja muchísimo el nivel de ansiedad. Lo primero de todo sería establecer rutinas. Es decir, levantarse un día a lo mejor a las 11 de la mañana porque no hay prisa, otro día a las 10, otro día a las 12. Eso aumenta el nivel de ansiedad. El cerebro descansa cuando está en rutinas, cuando está en cosas predecibles, me refiero. Cuando tiene una vida que sabe lo que va a hacer mañana a las 11, pasado mañana. Entonces, primer punto sería ese. Segundo,
ser consciente de cuando uno tiene salidas de tono, discusiones o irritación con los demás, y eso se debe a la propia reacción y al propio cuerpo. Yo, por ejemplo, a nivel personal, estos días estoy a veces recibiendo un WhatsApp o un correo electrónico y noto como mi pensamiento está haciendo interpretaciones negativas de ese WhatsApp, del tipo de, ya estamos otra vez y tal. Y luego me paro a pensar en mi propio pensamiento y digo, pero si es un WhatsApp neutro o es un correo electrónico neutro, ¿por qué te lo estás tomando así? Entonces, gracias a ese segundo análisis, soy capaz de calmarme y decir, a ver, esto no tiene que ver con esa persona, tu malestar tiene que ver de ti contigo mismo. Esto de hacer dobles análisis le puede ayudar a la gente a decir, a ver, si quieres discutir con alguien, discute contigo, no discutas con tu pareja, porque quien está generando malestar eres tú y está justificado ahora porque tienes una situación que te desagrada. Entonces tu cuerpo está reaccionando ante una situación que te desagrada. Entonces ser consciente de esto también es importante.